estamos aprendiendo acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y empezamos estudiando en Lucas. Hicimos como un bosquejo en los evangelios y vimos cómo en el evangelio de Lucas, Lucas empieza hablando acerca del Espíritu Santo en la vida de Jesús desde el mismo momento en que él fue gestado y luego durante todo su ministerio. Y ya saltamos a mirar el evangelio de Juan y es interesante, no sé si ya se dieron cuenta, pero Juan está apuntando a que creamos en la necesidad del Espíritu Santo para vivir el reino de los cielos. Creo que ese es el mensaje central del Evangelio de Juan cuando vemos la enseñanza acerca del Espíritu Santo. No cuando vemos la enseñanza de nuestro Señor Jesús, que llevará otro mensaje, o si vemos la enseñanza del Padre, es diferente. Pero para mí ha sido animante, ha sido desafiante, eh, como poder confrontar mi vida y darme cuenta de que aún hay mucho por aprender, o sea, que es como si Dios nos está reenseñando de nuevo, otra vez nos está recordando cosas. Y yo en otras oportunidades he enseñado sobre el Espíritu Santo, no sé cuántas, pero en esta está siendo muy especial porque estoy aprendiendo cosas que no había aprendido antes. Estoy aprendiendo de nuevo. O sea, se está reforzando el conocimiento y también eso me está ayudando a entender mucho mejor el reino de Dios y lo que Dios puede hacer. Entonces, estos primeros minutos voy a ir haciendo como una recapitulación. Nuevamente, porque veo que es importante recapitular porque lamentablemente entre nosotros no hay muchos hábitos de estudio de las escrituras. Entonces, en muchos casos, escucha el sermón y ahí fue donde quedó. Y resulta que esta serie de sermones están todos relacionados unos con otros. O sea, no hay enseñanza que está separada. Así como cuando estudiamos la Biblia, o sea, no podemos estudiar una enseñanza sin entender las otras. Y lo que estamos haciendo con este estudio es precisamente eso, como tratar de entender cómo Juan en un principio y luego nuestro Señor Jesús empiezan a enseñar para llegar a donde vamos a llegar hoy, que es Juan 16, en el versículo 5. Entonces, voy a hacer lo mismo que hicimos la semana pasada en el parque. Parto de Juan 16, 5, pero me regreso para que nos ubiquemos en nuestra mente y los que no hayan visto los sermones puedan ir a la página ahí en el Camino del Mendigo, repasar esos sermones, porque creo que esto es esencial entenderlo para vivir el cristianismo en los términos que nuestro Señor quiere que lo vivamos. Entonces, acompáñame por favor ahí a Juan capítulo 16, versículo 5. Recordamos que él está en la última cena y ya casi que empieza la última parte de su discurso. Y dice, ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, han entristecido mucho. Pero les digo la verdad. Entonces recordamos que hasta ese momento el Espíritu Santo no había llegado. Les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre. Y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan por decirles que por ahora no podrán soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto
todo cuanto tiene el Padre es mío. Y por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Y termina esa partecita diciendo, dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Yo meditando solamente en este pasaje, como tratando de entender lo que Jesús está diciendo a los discípulos y pensando en el libro de Hechos, que es lo que vamos a ver terminando Juan, que ya nos quedan como 2 semanas, y pensando en las cartas que escribió Pablo, donde él habla mucho acerca del Espíritu Santo también, me ayuda a entender que definitivamente el Espíritu va a seguir revelando la enseñanza de Jesús, la enseñanza de Dios y la enseñanza de él mismo. Si nosotros pensamos solamente en Romanos y en Gálatas, donde Pablo habla acerca del Espíritu, esas palabras que Pablo dice no están en los evangelios. Entonces yo puedo entender que Jesús, por medio del Espíritu, siguió revelando su palabra para que se pudiera entender mucho mejor. Ahora, eso fue lo que le dio a Pablo, pero yo pienso en mi propio caminar con Dios, me he dado cuenta de que es ese aprendizaje que le llega a uno al corazón, como esa revelación que viene de Dios, no necesariamente viene del que predica al frente o el que predica detrás de la pantalla. Va a provenir en una buena proporción del estudio personal de cada uno, del tiempo que cada uno toma para meditar en la palabra de Dios, de la actitud que cada uno tiene aún para someter lo que nosotros enseñamos de este lado a las escrituras y verificar que sí estamos alineados con lo que dice la palabra de Dios. Eso es importante hacerlo, o sea, que no se limiten a solamente aprender del que predica. Esa es una parte mínima, o sea, pues nosotros podemos dar un nortecito como una guía pequeña, pero la verdadera revelación, en mi parecer, va a venir del caminar personal de cada uno con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo. Entonces, les comparto eso porque así es como lo he visto en mi propia vida. Bueno, entonces, ¿dónde empieza el Evangelio de Juan a hablar del Espíritu? O sea, vamos a hacer un poquitico de repaso. Juan 1 en el versículo 10. Aquí empieza a hablar del Espíritu y nos vamos a dar cuenta en la medida que leemos las Escrituras, cómo en la medida que va avanzando el Evangelio, va hablando cada vez más y con más claridad acerca del Espíritu. Entonces dice Juan 1:10, el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, ahí es clave, creen, porque tiene que ver con la fe. A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Luego él va a reforzar con Nicodemo, pero estoy estudiando todavía Juan 2 porque no es un pasaje tan fácil. Y encontré algo que puede ser interesante y que nos puede ayudar. Con este tema de convertir el agua en vino. Entonces recordamos que los fariseos, ahí en el contexto de lo que nos habla Juan, ellos tenían unas tinas donde guardaban agua para purificación. Esa era una purificación externa. Cuando Jesús convierte el agua en vino, está apuntando, que es lo que vamos a descubrir más adelante, está apuntando a que no solo haya una purificación externa, sino que haya verdadera vida por medio del Espíritu Santo. Y lo vamos a reforzar un poquitico más cuando lleguemos a Juan 6 y Juan 7. Entonces,
este pasaje donde Jesús transforma el agua en vino, ya está apuntando al Espíritu Santo. Y ojalá que cada uno pueda tomarse el tiempo y ore, y ore. Yo he tenido que hacerlo y todavía me falta para entender. Todavía no lo voy a enseñar porque todavía me falta. Cuando ya lo entiendo un poco mejor, entonces predico, hago una clase sobre Juan 2. Pero entonces luego viene Juan 3. En el versículo 6, Jesús dice, lo que nace del cuerpo es cuerpo, pero lo que nace del espíritu es espíritu, hablando con Nicodemo. No se extrañen que yo les diga, todos tienen que nacer de nuevo, empezar de ceros, pero es empezar la vida en el espíritu. Y creo que ahí es donde todos nosotros estamos frente a una posibilidad bien animante y agradable. Y es que no importa el momento en el que estemos en nuestra fe, casi que todos los días tenemos que partir de nuevo, con esa determinación a vivir en el espíritu. Luego en Juan 14, en Juan 4, en el versículo 14, él está hablando con la mujer samaritana y le está diciendo, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Y ahí está hablando del Espíritu Santo y lo vamos a descubrir más adelante. En Juan 4:23, él dice, los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. En otras palabras, él está diciendo, si sin el espíritu ustedes no pueden adorar genuinamente a Dios. Al estudiar este pasaje con más profundidad, vamos a entender que la alabanza que hacemos nosotros los domingos no es la alabanza que Dios está esperando. Dios quiere que lo alabemos con nuestras propias vidas. Y la alabanza del domingo va a ser una expresión de cómo nosotros estamos alabando a Dios con nuestras vidas. No solo cantar. La alabanza del domingo debe ser esa expresión. O sea, cantamos, pero como que sale del corazón, como estaba hablando José. Y en ese sentido, sí, yo hago como la acotación. Estamos en un país y en el mundo donde alabamos a Dios con canciones de acuerdo a la cultura donde estamos. Sí, y creo que eso es bueno, de que podamos aprender a alabar a Dios independientemente de lo cultural, porque va más allá de cómo cantamos, va más allá de la música. O sea, yo sé, hay comunidades, iglesias, donde la alabanza es súper importante porque es como una especie de show que engancha a la gente. Pero Dios no está hablando de que alabar es cantar bonito a Dios, es alabarlo con la propia vida. ¿Sí? Y eso no es posible hacerlo si no es en espíritu y en verdad. O sea, el Espíritu Santo es necesario para alabar a Dios. Entonces yo veo esto y yo le digo a Dios, Dios, enséñame a adorarte y a alabarte porque no sé cómo hacerlo. En el espíritu tengo que aprender. Luego en Juan 6 habla de que Jesús es el pan de vida. Y recuerda cuando estudiamos el pasaje, ¿no? Juan 6, 53 al 58, la conclusión del pasaje, en el reino de los cielos el Espíritu Santo es el equivalente a la sangre en este mundo. De la misma manera que la vida está en la sangre, lo vimos allá con Levítico, en Deuteronomio. De la misma manera que la vida está en la sangre, también la vida eterna está en el Espíritu. Sí, eso lo dijo nuestro Señor. Y luego en el versículo 63, que es clave de este Juan 6, el Espíritu da vida en la versión NBI. La carne no sirve para nada. Y leímos la NTV. Los esfuerzos humanos no sirven para nada. Para nada. Y la verdad es que una buena parte de nuestro cristianismo lo vivimos con esfuerzos humanos.
porque hemos entendido muchas enseñanzas de Jesús, como estos son mandamientos para obedecer, reglas para obedecer. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos del Sermón del Monte, ¿quién puede obedecer el Sermón del Monte con sus propios esfuerzos? Ninguno. La enseñanza de Jesús no fue hecha para poder ser obedecida con esfuerzos humanos. Tiene que ser obedecida en el poder del Espíritu Santo. Eso es algo muy radical. Es radical porque muchos ni siquiera pueden tener idea de cómo funciona eso. Pero podemos analizar un poco la evidencia. Cuando las personas se esfuerzan por vivir las enseñanzas del Evangelio con esfuerzos humanos, tarde o temprano se agotan, se cansan, se rinden. ¿Por qué? ¿Por qué se rinden? Porque están luchando con sus propios esfuerzos. Y muchos dicen, pero ¿cómo no me funciona la palabra de Dios si es que yo trato de obedecerla? Claro, la estás obedeciendo con tus esfuerzos humanos. Jesús, ahí vamos viendo. O sea, Jesús todo lo hacía en el poder del Espíritu Santo. En el Evangelio de Lucas, que compartió José un pedacito, dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando vayamos a Hechos, vamos a encontrar ese patrón. Los hermanos en el primer siglo vivían llenos del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles tuvieron el problema ahí en Jerusalén con la repartición de la comida, dijeron, escojan 7 personas y una de las características que sean llenas del Espíritu Santo. Eso es algo que tenemos nosotros que traer a la conciencia y pedirle a Dios, Señor, ayúdanos a entender cómo se vive lleno del Espíritu, porque no sabemos. Pero lo que sí, en lo poco que yo he ido entendiendo, en lo que voy, sí me doy cuenta de que hay una diferencia muy grande cuando enfrentamos dificultades fuertes en el Espíritu Santo y con el esfuerzo humano. Aún el cuerpo procesa diferente, la mente procesa diferente. Hay una paz que uno no entiende, pero es la paz que proviene del Espíritu Santo. Entonces, es importante, o sea, les estoy contando todo esto porque veo la necesidad de que puedan tomar el tiempo, repasar, meditar y mirar cómo van con eso, porque si esto se convierte en teoría, no sirve para nada. O sea, si solamente estamos aprendiendo intelectualmente y no sabemos cómo llevarlo a nuestras vidas, estamos perdiendo el tiempo. Se pierde el tiempo. Entonces, luego en Juan 7, en el versículo 37, recordamos que es todo Juan 7, la fiesta de los tabernáculos. Creo que 3 clases dedicamos a esta parte. Si alguno tiene sed, dice Jesús, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu Santo que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Entonces, cuando tomamos el creer como un común denominador, vamos a darnos cuenta de que la vida en el reino de los cielos no es posible sin creer en Cristo, en su obra y en todo lo que él enseñó. Yo pensaba, ¿cuántos hermanos llevan años en el cristianismo y no conocen las enseñanzas del Espíritu Santo? Entonces están creyendo de manera parcial en el Evangelio. Y Jesús está diciendo que creamos en todo. Ahí en Juan 8, 31 y 32, que es famosísimo. Él les dice a los judíos que habían creído en él, si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora, créanme que si hacemos un censo, una evaluación, qué tan profunda es la enseñanza que tenemos acerca del Espíritu Santo, en venezolano podríamos decir, quedamos raspados, o sea, no conocemos mucho.
Se conocen cosas muy superficiales. Y Jesús está diciendo que, dice acá, de aquel que cree en mí, como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva. Pero el cree es total. O sea, para muchos, tal vez por la influencia de la iglesia evangélica, es, cree en Jesús y será salvo tú y toda tu familia. Sí, yo creo que Jesús existe y que es el Hijo de Dios. Y ahí se quedó todo. No es así. Cuando Jesús está hablando de creer en Él, es creer en todo lo que Él enseña, en todo lo que Él es, en todo lo que Él hizo. Por eso, en Mateo 28, versículo 20, Él le dice a los discípulos, vayan y enseñen a obedecer todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Todo. Y por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esos ríos de agua viva brotan ¿de qué tipo de corazón? Del que está buscando creer en todo lo que Jesús enseña. Entonces, yo veo en nuestro propio caminar, en la medida que vamos creciendo en ese conocimiento de Dios, pero es como un conocimiento personal, o sea, no es saber de Dios como si fuera distante, no es saber de Jesús como si fuera distante, no es conocer del Espíritu como si fuera distante, sino acá cercano, como las amistades entre nosotros, como la experiencia que tuvimos el domingo cuando nos reunimos todos juntos. ¿Sí? Como que había unos abrazos así como que uno no quiere soltarse porque conoce a este hermano y sabe que lo ama y es profundo porque lo conoce. No es que yo sé que me contaron de este hermano. No, es conocer, es intimidad, es profundidad. ¿Sí? Entonces, cuando vemos que Jesús está enseñando, él dice, el que cree, crecimiento continuo. O sea, recuerdo en una oportunidad hablando acerca de la fe. La fe es como un organismo vivo que todo el tiempo está creciendo y necesita ser alimentado. ¿Y quién lo alimenta? Nosotros, cada uno, en su caminar con Dios, en su estudio de las escrituras para conocer a Dios, no para leer. No por leer o cumplir o no sentirse culpable, es conocerlo, entender cómo piensa, cómo actúa, cómo libera su poder. Eso es lo que nos trae esperanza a nosotros, el conocerlo. El saber se queda en el intelecto. Entonces, todo esto que hemos estado enseñando los últimos 2 años ya casi, apunta a que conozcamos a Dios. Estudiamos el Salmo 119, ¿para qué? Para entender la importancia de conocer la palabra de Dios, darle el valor a la palabra de Dios que Dios le da. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es Cristo mismo. Entonces, acá dice en la segunda parte de Juan 7, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Con esto se refería al Espíritu Santo que habrían de recibir más tarde, los que creyeran en él. Los que creyeran. Yo sé, nosotros nos bautizamos y al día del bautismo confesamos o nos dijeron y recibirás el Espíritu Santo. Pero para muchos se quedó la expresión ahí, recibió el Espíritu Santo y no conoce el Espíritu Santo, no lo conocemos. ¿Sí? Luego en Juan 13:34 le vi una relación con el Espíritu Santo en el siguiente sentido. Jesús dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También debe amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Ahora, cuando hablamos del amor, tiene que ser en los términos de Jesús, en los términos de la Biblia. No puede ser en nuestros términos. En 1 Corintios 13, el apóstol Pablo describe el amor. Eso es lo que les decía en un principio. La revelación continuó. O sea, el Espíritu sí siguió instruyendo a otros y le reveló cosas al apóstol Pablo que Jesús no dijo o que no le reveló a Pedro a los otros apóstoles.
¿sí? Acá él describe el amor, él lo describe, voy a leerlo acá, creo que es importante, Primera de Corintios 13:1. A ver. Entonces el apóstol Pablo está describiendo el amor que proviene del Espíritu Santo. Nosotros, humanos, no tenemos la capacidad de amar de esa manera. Si tratamos de hacerlo, vamos a fracasar y nos vamos a sentir frustrados. Por eso es que creo que muchas relaciones, muchos matrimonios cristianos están fracasando. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que yo amé de esta manera. Claro, en tus propias fuerzas no funciona. Te cansas, te agotas. Es en el poder del Espíritu Santo. Entonces, él habla acá del amor, pero voy a leer el versículo 4. Él dice, el amor es paciente. ¿Cuál amor? El que proviene del Espíritu Santo. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cuál amor tiene esa capacidad? El amor del Espíritu Santo. Lo que está diciendo Jesús, si alguno tiene sed, que venga a mí, beba, de aquel que cree en mí, como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva. Esos son esos ríos de agua viva. Sí, es ese amor que Dios da cuando se agota el que nosotros tenemos. Y acá en Gálatas 5, en el versículo 16, él dice, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Y luego describe la evidencia, o sea, ¿cómo hago yo para saber si estoy guiado por el Espíritu o por mi naturaleza pecaminosa? Ahí está la evidencia. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras y orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo dice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos o el reino de Dios. ¿Por qué? Sencillo, porque no están viviendo por el Espíritu. Está muy relacionado con lo que Jesús dijo. No hay vida sin el Espíritu. Y luego dice, en cambio, el fruto del Espíritu, lo que el Espíritu produce. Pero ¿a quiénes? ¿En quiénes va a producir eso? Jesús lo dijo. En los que creen en Él, en los términos que Él enseña. Sí, ni siquiera es en los términos de un predicador que es muy limitado. Es en los términos de la palabra de Dios, de las escrituras. Por eso la necesidad de que cada uno vaya y se haga un predicador para sí mismo. Para que Dios le revele su palabra y esa palabra libere su poder y lo transforme. Entonces acá dice, en cambio el fruto del Espíritu no proviene de ti, no proviene de mí. Es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, eso está relacionado con lo que Jesús enseñó. Andemos guiados por el Espíritu. ¿Sí? No podemos leer del versículo 22 al versículo 24 como si fuera una regla a obedecer. No, pues el Espíritu dice, el fruto del Espíritu es que yo ame a mi enemigo, entonces tengo que ir a amar a mi enemigo. En otra oportunidad yo decía, ninguno de nosotros está capacitado para amar a sus enemigos con sus esfuerzos humanos. Tiene que provenir del Espíritu Santo.
nosotros, nuestro amor es tan egoísta y tan limitado que alcanza hasta cuando la otra persona hace lo que queremos. Pero hay de que la otra persona haga lo que me ofende a mí o lo que no quiero. Ahí se acabó el amor. El amor que proviene del Espíritu es totalmente diferente. No lo conocemos. Y ese amor se va a desarrollar en la adversidad. Entonces, ¿dónde es? Y Jesús lo dice más adelante, lo hablamos un poquito por encima la semana pasada, pero lo desarrolla en el Sermón del Monte y todos los evangelios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. La aflicción, el sufrimiento, la tribulación, los conflictos, todo esto es necesario para poder buscar el poder del Espíritu Santo. Son necesarios. O sea, todo esto es bendición para el Hijo de Dios. El ejemplo de Jesús ahí en la cruz, en Getsemaní. Llegó, dice que estaba triste y angustiado y se sentía como, tenía como sentimientos de muerte, tal vez una depresión profunda. Pero él fue y oró y oró y oró hasta que Dios liberó poder y lo levantó. Eso es nuestro diario vivir. Pero ¿qué pasa con nosotros? Al desconocer el poder de Dios por medio del Espíritu Santo, cuando vienen las tribulaciones, los problemas, las situaciones difíciles, nos aplastan. Porque tratamos de resolverlos con nuestros esfuerzos humanos y no alcanzamos. Cuando Dios está diciendo, ¿quién dijo que tú vas a poder? No podemos. Y esto, el conocer al Espíritu Santo, ataca profundamente nuestra autosuficiencia, el orgullo. O sea, esa idea de que yo puedo, que tú debes hacer. No, tú debes buscar de Dios, tú debes buscar el poder de Dios, tú debes buscar un corazón sensible a la palabra de Dios. Eso es lo que podemos. Y ahí el Espíritu obra. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que el Espíritu como que va a impulsar, nos impulsa de dentro hacia afuera. Y entre más vivimos impulsados por el Espíritu Santo, más vamos a anhelar estar viviendo ahí. Lo difícil de vivir en el Espíritu, y lo vemos en la vida de nuestro Señor y en los apóstoles, es que el Espíritu se hace más evidente en los momentos más difíciles. Ahí es donde él obra más, porque es como uno está ya tan desbaratado y tan deshecho que si él actúa y hace algo, definitivamente tenemos claro, él lo hizo. Yo no hubiera podido salir de ese hueco en el que estaba. Solo el Espíritu de Dios me podía levantar, darme esperanza, ver las cosas diferentes. Entonces, él está hablando, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. ¿En cuáles términos? En los términos del Espíritu, no en nuestros propios términos. Y esos términos, Dios se los revelará a cada uno en la medida que busque caminar ahí. Ahora, en Juan 14, también hablamos, Jesús dijo, el que me ama obedece mis mandamientos. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré con él. Y en el versículo 25 dice de Juan 14, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces, ¿qué hablamos en esos sermones? No hay amor a Dios sin obediencia a la palabra. No hay obediencia sin el Espíritu. O sea, no podemos decir que amamos a Dios y no obedecemos la palabra. Ahora, creo que el amor de Dios también hacia Dios es algo que va creciendo, porque en la medida que tú conoces la palabra de Dios y la vives,
en el poder de Dios, pues estás creciendo en tu amor a Dios. Es como una especie de ciclo. Sí, o sea, tú amas a Dios, tú haces suya su palabra, tú la obedeces y el Espíritu Santo está ahí. Ciclo. Entonces, creo que es necesario entrar en ese ciclo y ser consciente de la necesidad de entender la palabra de Dios en los términos que él la enseña. En las enseñanzas de Jesús. Por eso yo he batallado tanto con este tema del Sermón del Monte, porque en mi opinión ahí empieza la enseñanza, ahí está condensada. Sí, si entendemos el Sermón del Monte, lo demás se entiende fácil. Cuando venga el Consolador, Juan 15:26, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él testificará acerca de mí. Y créanme, o sea, cuando estudiamos la Biblia y el Espíritu de Dios nos ayuda, nos abre los ojos, el entendimiento, y como que uno ve cosas que no ve en la superficie. Y como que la enseñanza va llegando al corazón, o sea, no se queda aquí en la mente y luego se olvida, que es lo que pasa tradicionalmente. No, se queda en la mente. Se olvida, no se olvida. Se queda en el corazón. Y lo que queda grabado en el corazón ya no se va. ¿Sí? Y entonces ahí ya llegamos a Juan 6. Yo ya les hice como un panorama general de todo para poder llegar acá y escuchar lo que Jesús dice. A ver cómo lo entendemos ahora. Juan 16, perdón, versículo 5. Ahora vuelvo al que me envió. Pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si lo hago, si no lo hago, el consolador no vendrá a ustedes. O sea, Jesús tenía que dejar el Espíritu. Para poderlo dejar tenía que irse. Luego él sigue diciendo, si me voy, se lo enviaré a ustedes y cuando él venga, convencerá al mundo de su error. Ahí, acá dice que literalmente significa pondrá en evidencia la culpa del mundo. De su error. En cuanto al pecado, a la justicia y al juicio, o sea, las tres cosas. Porque, entonces luego sigue diciendo, en cuanto al pecado, porque no creen en mí. Solamente ahí ya es otro sermón, no creen en mí. Ahora, conectemos no creen en mí con lo que vamos de hablar. Nosotros como cristianos estamos llamados a creer en todo de Cristo. Sí, de lo contrario, estamos corriendo el peligro de pensar como mundanos acerca de Cristo, pensar de Cristo como piensa el mundo. Ah, si Él es hijo de Dios, eso es suficiente. Ah, yo creo que Él existe, pero ya vimos con todo lo que acabamos de repasar. Creer en Jesús, en los términos de Jesús, no es lo mismo que creer en Jesús en los términos del mundo. Creer en Jesús en los términos de Jesús es demandante. Es demandante, es exigente. Está fuera de nuestro alcance. Necesitamos que Él nos ayude. Entonces, acá ya viene un desafío grande para cada uno de nosotros. Y debemos evaluar qué tanto estoy creyendo yo en Jesús. O sea, qué tanto conozco a Jesús. ¿Qué tanto conozco su enseñanza? ¿Qué tanto conozco lo que Él dice en su palabra? ¿Qué tanto conozco lo que Él dice del Espíritu? ¿Qué tanto conozco lo que Él dice del Padre? ¿Entiendo lo que Él dice? ¿Cómo funciona eso para mi vida? ¿Cómo aplica para mi vida esto? Porque si todo lo anterior lo respondo, pero no sé cómo aplica mi vida, es como si no entendiera nada.
Sí, es como el que tiene un carro en su casa nuevo, último modelo automático, no tiene que hacer mucho, pero no sabe manejar. Es como si no tuviera carro. No tiene, ¿sí? Entonces, luego dice, y eso lo está diciendo en cuanto al pecado, porque no creen en mí. Y no es para poner culpa, pero nosotros tenemos que atacar ese pecado de no conocer a Cristo. Y se ataca cuando todos los días, todo el tiempo. El apóstol Pablo lo entendió claro y él oraba por los hermanos en Éfeso. Voy a compartir esa escritura que cuando yo la leí hace muchos años, me dio mucha esperanza y cambió mi manera de orar para que Dios me permitiera conocerlo. En Efesios 1:15 dice, por eso yo por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. En ese tiempo, cuando yo lo entendí hace muchos años, yo dije, entonces necesito conocer al Padre, necesito conocer al Hijo y necesito conocer al Espíritu Santo. Pero con conciencia, no leer acerca del Padre, sino conocerlo, relacionarme con ellos. ¿Sí? Entonces, bien, sigo leyendo acá. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Es difícil, ¿no? Pero siempre lo justo es hacer la voluntad del Padre. Y Jesús, en eso sí, él solamente hizo lo que el Padre le dijo que hiciera. Nada diferente. Y nos deja también otro estándar. Creo que por eso Jesús dijo ahí en Mateo 5:5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. O sea, esos son los que van a buscar vivir la justicia de Dios. Vivir como Dios quiere que vivamos. Ahora el último dice, y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y esta parte es bien interesante porque hablando con personas, hermanos en la fe, yo he visto cuánta comprensión nos falta acerca de la gracia de Dios. O sea, Satanás todavía sigue condenándonos siendo hijos, todavía sigue señalando, todavía sigue descalificando siendo hijos. Cuando él ya fue juzgado, ya no tiene poder sobre nosotros. Pero la falta de comprensión de las escrituras hace que muchos hermanos vivan, vivan su cristianismo con esfuerzos humanos, pretendiendo que con esos esfuerzos alcanzan el amor de Dios cuando ya lo tienen. Cuando ya lo tienen. Entonces, cuando fallan, en lugar de ir a Dios para recibir su gracia, su perdón, su instrucción, todo lo que necesitan, se van de para abajo. Y la culpa los empieza a hundir, a hundir, a hundir, y los va separando de Dios poco a poco. Pero ¿qué veo yo acá? Satanás ya fue condenado. En Apocalipsis, ahorita no recuerdo exactamente, dice, el acusador de nuestros hermanos, ya no, ninguno de nosotros puede ser condenado por Satanás. Y el acusador trabaja en nuestras mentes. Cuando pecamos, ¿qué nos dice? Nos hace sentir mal. Cuando Jesús está diciendo, si tú pecas, ve rápido conmigo que yo te perdono. Rápido, resuelve con el Padre. No te quedes ahí. Satanás está diciendo, mira lo que hiciste, tú no te puedes acercar a Dios, pecaste. Utiliza la vergüenza para alejar a los hermanos de Dios, a los hijos de Dios. ¿Por qué pasa eso? Porque no conocemos. Los que no entienden la gracia, los que no entienden el amor de Dios, el poder de Dios, fácilmente son arrastrados por Satanás de una manera muy sutil. Y viven un cristianismo basado en reglas, en leyes creadas por sí mismos o por otros que las pusieron ahí. Y ya para terminar,
Versículo 12. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Es súper animante esto. No necesitamos saber todo, Él nos lo va a revelar. Y yo puedo dar fe de eso en mi propia vida. Yo puedo dar fe de que el Espíritu de Dios sí le revela a uno la palabra de Dios, sí aumenta la comprensión, sí nos ayuda a conocer a Dios, nos conecta con Dios, a pesar de nuestras imperfecciones. No hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará al Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Entonces, acá ya va terminando el Evangelio de Juan sobre la enseñanza del Espíritu. Pero yo les recomiendo, revisen, repasen, estudien, mediten, oren para que esto que hemos estado aprendiendo les sea revelado a cada corazón y lo entiendan y eso transforme sus vidas, los haga más como Cristo, puedan experimentar esa vida que proviene del Espíritu Santo, que es real, que no es para conseguirla fácil porque no se trata de lo que podemos hacer, pero es real, es esperanzadora y lo más increíble es que Dios quiere darla. Amén. Bueno, sabemos que nada de esto hubiera sido posible sin la muerte de Jesús en la cruz, porque ahí se está perfeccionando todo. Cuando Él muere en la cruz y luego es resucitado por el poder de Dios. El mismo poder que nos resucitó a nosotros de la muerte espiritual, ese mismo poder. Entonces, vamos a orar para tomar la Santa Cena y a darle gracias a Dios por el tiempo esta mañana. Acompáñame a orar. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Dios mío, por esta mañana. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque está llena de esperanza, está llena de tu amor, de tu gracia, Señor. Gracias porque tu palabra eres tú mismo. Cristo es tu palabra, Señor. Y Padre, te damos tantas gracias porque no te rindes a la hora de instruirnos, Señor. Porque tú quieres que aprendamos bien, Señor. Tú quieres que te conozcamos a ti como Padre, que conozcamos a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, como nuestro hermano, como nuestro Maestro. Pero también quieres que conozcamos al Espíritu Santo, Señor. Que sepamos cómo actúa, cómo obra, cómo obró en la vida de nuestro Señor Jesús, cómo obró en los hermanos, cómo obra en la iglesia, cómo actúa, Señor. Padre Santo, gracias, Señor, porque el Espíritu Santo es vida espiritual, Señor. Así como la sangre es vida física. Y te damos gracias porque en Cristo se dan las dos cosas. Gracias, Padre Santo, por haber entregado a tu Hijo para que diera su sangre, para que diera su vida, para que luego esa vida se hiciera espíritu y pasara a nosotros y tuviéramos la esperanza de una vida eterna, Señor. Padre, gracias. Te rogamos, Padre, que al tomar la cena abras nuestros ojos, nuestra mente, Señor, nuestro corazón, para entender la profundidad de tu palabra, Señor, para que nuestras vidas sean transformadas, Padre Santo. Padre, te alabamos, te glorificamos y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias.